Les doy la más cordial bienvenida a este espacio donde hablaremos del otro punto de vista que casi no se escucha, pero es muy importante, que es el rol de papá. No quiero que me malinterpreten, por supuesto que entendemos, admiramos y valoramos el rol de mamá, pero en este podcast hablaremos del coprotagonista de la historia, que es papá. Un rol que casi no se aborda mucho, pero es muy importante para la vida de los hijos y de la pareja. El día de hoy, el episodio se llama ¿Papá enojón o papá emocional? No me dejarán mentir que a veces la explosión, la frustración, el mal manejo de las emociones, que entre paréntesis no sabemos hacerlo, a veces nos dominan y lanzamos un grito que no queremos, pero afectamos de una forma la conexión con nuestros hijos. Así que el otro día, yendo de la escuelita con Mauricio y Toña a la escuela, pues ahí están jugando atrás y uno estaba con su refresco, tiró su juguito del valle en el coche, y obviamente en el estrés del tráfico, la prisa, bla, bla, pues bueno, les das un grito, ¿no? Entonces, cosa que me arrepentí. Entonces, pero no se preocupen, hoy les vamos a dar la solución o herramientas para poder trabajar estas emociones, ¿ok? El objetivo de este capítulo y en general del podcast es darle herramientas a los papás para que participen activamente en la vida de sus hijos. Y para eso tenemos una experta para platicar el día de hoy, que nos dé un poquito de luz en este tema. Ella es la psicóloga con experiencia de más de 11 años, Gina Corredor Hernández, con su cuenta @psicoinfantil adolescente. Gina, bienvenida. Gracias por estar con nosotros. Sí, no, pues gracias por a mí invitarme a hablar de este tema porque sí siento que faltan más espacios como este, Fermín, que estén enfocados a los papás que a veces casi que olvidamos un poco en la fórmula, ¿no? Por supuesto. Y es lo que queremos y te agradezco mucho. Sepan que yo le mandé un mensajito a Gina y con mucha amabilidad y prontitud me dijo, hagámoslo. Eso me encantó. Muchas gracias porque nos servimos nosotros los papás, porque toda la información, publicidad, información, círculos de crianza, va enfocado a mamá y a papá, quién nos da herramientas, quién platica con nosotros. Entonces, hoy veremos el punto de vista de papá en el manejo de las emociones con el título Papá enojón o papá emocional. Así que bienvenidos y agradecemos a quien hace posible que este programa llegue hacia ti por la conexión a Jugos del Valle y Santa Clara, 100% pura de vaca. Así que bienvenidos. Esto es Papá en Casa, el reto de conectar. Gina, vamos a abrir con esta pregunta. ¿De la paciencia se hereda o se aprende? Pues digamos, ahí hay algo que es bueno desmitificar, Fermín, porque yo lo veo mucho en redes sociales y es que eh, creemos que casi que toca estar con los hijos en modo zen todo el tiempo y la paciencia tiene que ser infinita, ¿no? Y digamos a ti, a mí, yo siento que todos en algún momento hemos perdido más de una vez la paciencia, ¿no? Entonces sí siento que hay que bajarnos un poquito como de esa nube de creer que vamos a tener paciencia todo el tiempo, ¿no? Y siento que hay que dar unos pasos atrás antes de hablar de la paciencia y es entender por qué es bueno hablar de este mundo emocional. Yo, digamos, hace algunos pocos años entendí que este es, podríamos decir, como un pilar fundamental, no solo en la crianza, sino en la vida misma, porque siento que nos ayuda a saber cómo relacionarnos mejor con los demás, ¿no? Tú decías algo muy cierto que a ti te ha pasado y es que a veces uno, digamos, por lo que a mí me preguntan a veces las mamás y los papás, se cae mucho en explotar todo el tiempo, pero también a veces pasa que uno, no sé, ve ese hijo llorando y se incomoda de que ese hijo siente ese malestar emocional, pasa mucho, ¿no? O también que, por ejemplo, yo no sé cómo tener empatía con mi hijo porque literal a mí en mi propia crianza no lo tuvieron conmigo, entonces yo no sé cómo hacerlo con alguien más porque no crecí desde ese lugar, ¿no? Y pues tampoco sé hacerlo, digamos, conmigo un poco esa autoempatía. Eh, o por ejemplo que no sabemos cómo regular mis propias emociones. Yo no me dejarán mentir los que escuchen esto, uno hoy en día por redes sociales ve que le hacen mucho énfasis a la educación emocional de esos hijos, ¿no? En casa, en colegio, y hay muchos talleres, y hay muchos espacios, y hay formaciones, pero se nos olvida algo, y es que yo no voy a verle la relevancia que mi hijo
aprenda educación emocional, incluso hay colegios donde lo consideran ya como una materia para enseñarles, si yo no lo hago primero conmigo, ¿sí? Entonces yo siento que muchas de las cosas de la crianza se resuelven si en lugar de enfocar la mirada en ese hijo, primero la enfoco en esa persona que está liderando esa crianza que soy yo, ¿no? Esa persona que yo veo todos los días en el espejo. Y no me malentiendan, yo no me refiero a que nos demos látigo, sintamos culpa, no. Tampoco me refiero a que hay que ser perfectos, no equivocarnos nunca, tampoco. Yo a lo que me refiero es que yo no puedo enseñarle a un niño, a un adolescente que aprenda a abrazar su mundo emocional si yo ni siquiera he reflexionado, venga, ¿yo lo hago conmigo o no? Puede que muchas veces no. Yo no sé, Fermín, si a ti te ha pasado, pero digamos a mí en mi propia crianza eso no lo hicieron, ¿sabes? Y en realidad fue algo que yo tuve que aprender a hacerlo ya siendo adulta, ya siendo grande, luego de superar muchas cosas y muchas situaciones bastante complejas. Yo siento que si entendemos eso, pues podemos como acortar un poco el camino, ¿no? En realidad, pues darnos cuenta que a veces creemos que hay emociones buenas, que hay emociones malas y que casi que como esas películas intensamente la única emoción que tenemos que aplaudir, celebrar, expresar es la alegría, pero si tengo miedo me lo guardo, si tengo enojo me lo guardo, si tengo tristeza me lo guardo, si tengo asco me lo guardo. Y hay algo que yo les digo mucho a las familias que me conocen y si hay alguna que está escuchando no me dejará mentir, yo les digo mucho que si lo ponemos en imágenes, porque yo soy como muy visual y entiendo las cosas más fácil con imágenes, si ponemos las emociones en una imagen, imagínense ustedes una de las tuberías de su casa. ¿Qué pasa por ahí? Normalmente pasa el agua, ¿no? ¿Y qué pasa si hay algo que comienza a obstaculizar esa tubería? Pues, y no lo arreglamos, pues cada vez se va a tapar más, va a fluir menos agua y en algún momento esa tubería va a estar tan tapada que se va a reventar. Con las emociones pasa lo mismo, si yo me las guardo y me las guardo y me las guardo, llega un momento en que esa tubería explota, se revienta y lo más difícil y lo más fuerte es que yo estaba guardándome todo eso para evitar descargarlo con ese hijo y, oh sorpresa, cuando exploto, ¿con quién creen que lo descargo? Pues con los primeros que están cerca y tristemente terminan siendo esos hijos, ¿no? Entonces yo siento que es importante que tengamos en cuenta algo que yo le llamo viejas herramientas emocionales. Yo me he dado cuenta que caemos en 5 formas de manejar las emociones por la forma en la que nos enseñaron en nuestro hogar. Caemos en invalidarlas. Ay, no, pero es que no pasa nada. Eh, Se te cayó la galleta y se te rompió, pero mira, que aquí hay otra, ¿no? ¿Cuántas veces uno ve en la calle que le dicen eso a un niño cuando se le cae algo? Y pues para el niño es terrible porque se le rompió su galleta y la mamá le dice que hay otra, pero pues para él era su galleta, ¿no? Bueno, aquí en Siente México, que si se ya no cae hay la vuelta galleta, de hoja. Sí, aquí en México, si se cae la galleta, contamos 5 segundos y si nos llegaron 5 segundos, la podemos rescatar. Porque quiere decir que no se ha sí, manchado. No es cierto, sí, es broma. A veces, bueno, la verdad no es no, broma. Yo sí sí, lo hago con mis hijos, pero por supuesto que sí. O el clásico, te caíste, estás sangrando en tu rodilla y le decimos, no pasó nada, o sea, limpiamos, sigue jugando. sí. Y el niño dice, oye, es que sí pasó algo porque veo que tiene sangre en mi rodilla, Ujú. me está doliendo, pero no entiendo qué está pasando, ¿no? Sí, o por ejemplo que a veces creemos que hay que negar las emociones, ¿no? Entonces, yo estoy llorando, y esto pasa mucho cuando hay situaciones de duelo, que perdí un familiar que quería mucho, perdí por ejemplo a mi papá como entre comillas creemos que no tiene que ver con el niño, ¿para qué perturbarlo con cosas que no tiene que ver? Y el niño me ve llorando, mami, ¿estás triste? ¿Por qué lloras? Y me limpio las lágrimas, no, mi amor, no me pasa nada. Aunque uno diga que no pasa nada, uno sabe por dentro que está triste, ¿sí? Digamos, que yo niegue que está pasando no significa que en realidad, digamos, esa de tristeza desaparezca así. Eso es como si está lloviendo y yo me estoy mojando y me dicen, ¿te estás mojando? No, no me estoy mojando. Me estoy mojando si no quiero aceptarlo. Sí, sí, o sea, es como muy fácil. Por ejemplo, que a veces uno cae como esa tubería en reprimirlo,
me las guardo y me guardo y me guardo las emociones. A veces pasa mucho que uno de adulto hay situaciones en el trabajo que no sabe manejar bien y por evitar conflictos se guarda lo que piensa y lo que siente, ¿no? Entonces, no me gustó que me dijera mi jefe tal cosa de esta forma o que el compañero tuviera créditos del trabajo que yo hice. Entonces, para evitar conflictos me lo guardo. Y resulta que toda la semana me pasaron situaciones así y al final de la semana, cuando voy a estar ese fin de semana con ese hijo, medio él dice, ay, no quiero ir donde la abuela. Yo exploto horrible y a mí me dicen a veces las familias, pero Gina, no sé por qué exploté así. Pues es que no fue solo esa situación, fueron muchas que yo llevaba guardando que me generaron enojo toda la semana, ¿sí? Entonces, sí siento que eso es como importante tenerlo en cuenta. O una que se Sí, usa mucho en que es el chantaje emocional, ¿no? Ay, mi amor, está llorando el niño y no, ya deja de llorar, yo te compro ese helado, vamos a cine, te compro ese juguete, ¿no? Pero ya, no estés triste. Casi que queriendo sacarlo de esa emoción como si esa emoción fuera mala, ¿no? O no, cuando ya sí, estés feliz, salimos a comer algo, ¿no? claro, y de verdad a veces papás creemos que, bueno, nos resuelve la vida ese momento de comprarse el helado y ya está. Honestamente no resuelve la vida. Pero si caemos en este modus vivendi de que cada cosa que pase lo resolvemos de esa forma para evitarnos tener un conflicto, porque es una realidad, ser papá, ser mamá no es fácil, pero esta es una inversión a largo plazo. Entonces, lo que tú le compres rápido para evitar el berrinche o el llanto, no le estás evitando que pase por esta emoción. Y todas tienen que ser transitables. ¿Qué puedes hacer? Mm. Acompañarlo, claro. Hay de casos a casos, pero estamos hablando de una generalidad. Yo quiero hablar por todos los papás, voy a hablar a título personal, y estoy seguro que más de uno se va a identificar conmigo. A nosotros los hombres, digo, históricamente, no es como que bien visto que hablemos de emociones. Y en general, a raíz de la película Intensamente, se pusieron de moda, entre comillas, y más gente lo utiliza que debe ser un normal, ¿no? Pero bueno, qué bueno que a partir de esto ya la gente tiene en su vocabulario, en los temas de plática, el tema de emociones. Pero seguimos no queriendo contarlo. Ejemplo clásico, ves a un amigo por la calle, ¿cómo estás? Bien, bien, y lo saludas. Obviamente detrás de ese bien, bien, igual estás a punto de explotar, igual tienes mil temas. Claro, no vas a contar tu vida a cualquiera que pase en la calle, pero todos tenemos una, dos, tres personas con los cuales, oye, tomemos un café, no quiero que me resuelva la vida, solo escúchame, ¿no? Y al soltar las cosas, pues igual se van acomodando, ¿no? Entonces, creo que después de muchos años de estudio, y tú no me dejarás mentir, y dijiste un ejemplo magnífico. De ahí viene la expresión, deja que fluya, como la tubería, ¿no? O sea, coméntalo en el momento que sientes, porque será a lo mejor con una intensidad de uno. Te lo vas guardando y a tu esposa, a tus hijos o al vecino, cuando ya no puedas más, pues el último que nada más dijo hola, a él le van a caer todos los platos rotos, ¿no? Entonces, Sí. papás, soltemos esto. Claro, hay de formas a formas. Luego ahorita vamos a avanzar en la plática y les diremos cómo externar las emociones, porque también hay que tener empatía, pero decirlas, y rescato lo que dice Gina, decirlas cuando las estás sintiendo. Si te las guardas, no son eternas, tu cuerpo no es bodega y va a explotar y a lo mejor no de una forma adecuada. Sí, sí, y hay algo que tú dijiste muy cierto y es la última vieja herramienta emocional que llamo yo, y es lo que tú dijiste, disfrazarlas, ¿no? Entonces yo estoy triste porque se murió mi papá y entonces para que mi hijo no diga nada, no, ¿estás llorando? No, mi amor, yo estoy bien, todo está bien. Simplemente me emocioné porque me hicieron una llamada y todo, ¿no? Y resulta que a la hora de la verdad, pues yo me puedo poner la máscara de la felicidad, pero no va a ser sostenible. Porque cuando uno está triste y hay, digamos, no sé, Fermín, cómo te sientes cuando estás triste, pero cuando yo estoy triste, yo siento como un hueco en el pecho muy grande y un desánimo y un desgano muy grande. No tengo muchas ganas de hacer nada, sino al contrario, quiero ir como a un ritmo más lento, ¿no? Entonces, pues en realidad sí sería bueno como tener eso en cuenta porque lo que tú dices es muy cierto. Culturalmente, digamos que se ha creído que hay ciertos estereotipos de género y yo, digamos, como les decía al inicio, pues yo soy muy visual, entonces, ¿cómo les voy a poner esos estereotipos de género para que sea como más fácil?
yo lo veo así, hagan de cuenta cuando uno va a esas tiendas que venden cosas de pastelería, de repostería, para hacer galletas, pasteles, brownies y demás, ahí venden unos moldes, ¿no? Entonces venden unos moldes, ahorita que se acerca Navidad, venden unos moldes, por ejemplo, para hacer los cupcakes con forma de árbol de Navidad, por decir algo, y todos los moldes son iguales de esa bandeja. Los estereotipos de género, digamos, es igual, es como si todos, se asume culturalmente que estamos todos dentro de esa misma bandeja y todos tenemos que llenar el mismo molde, y no necesariamente. Por ejemplo, eh, en hombres se tiende a creer tristemente que los hombres tienen un rol versus las mujeres que tienen otro. Entonces, porque en la época de hace muchas décadas atrás, cuando los hombres, digamos, eran los que salían a trabajar y las mujeres se quedan dentro de su hogar, encargadas del hogar y del cuidado de los hijos, entonces se asume que los hombres son más como de hacer, ¿no? Y que entonces tienen que casi que invertir su tiempo en las cosas que entre comillas son importantes, y hay otras cosas que ya son cosas de la mujer que, digamos, con la que esté criando, con la que esté comparentando, que son más que le puede dedicar ella el tiempo. Entonces, no, es que los hombres no lloran, ¿no? ¿Cuántas veces uno escucha que todavía hay familias donde dicen eso a los niños? O cosas como, no, pero es que tienes que ser fuerte, ¿sí? No está bien que seas tan sensible, eso es cosa de mujeres. O porque, digamos, tú tienes que jugar más bien cosas de, no sé, los coches, deportes fuertes, el fútbol, pero si yo tal vez soy un niño y quiero, no sé, quiero pintar, quiero actuar, quiero cantar, entonces no, supremamente escandaloso, y más, digamos, en esto, Fermín, yo me imagino que también lo ves, en muchos países latinoamericanos pasa mucho eso porque siguen siendo como muy patriarcales, ¿no? Sí, Que tiene que estar casi en un rol muy, muy distinto. Y hay algo que yo les quiero contar, y es algo que yo tuve la oportunidad de entender hace algunos pocos meses, eh, para un especial que yo, digamos, estoy grabando, terminé de grabar ya, para papás, que pues saldrá el otro año. Eh, en el cerebro de las mujeres cuando quedan en embarazo hay unos cambios, eso digamos que muchos ya lo han hablado, pero pues como tú decías, Fermín, de los papás casi no hablan, y hay algo que yo les quiero contar que me lo dijo un psiquiatra que trabaja con muchos papás, y es que en los hombres hay cambios en su cerebro, ¿sí? ¿Para qué? Para poder construir ese vínculo con su bebé. Bajan los niveles de testosterona, suben los niveles de oxitocina y suben eh, los niveles de serotonina, si no estoy mal. ¿Para qué? Para poder construir ese vínculo con ese hijo y comenzar a desarrollar algo que se llama crianza sensible, ¿sí? ¿Qué significa eso? Que yo poco a poco desde mi lugar de papá, hombre, comienzo a construir ese vínculo con ese bebé, estando atento, digamos, a sus señales, y ahí aprendo cómo responder. ¿Qué significa? Que esto no es cuestión de que la sensibilidad sea solo de mujeres o sea solo de hombres, sino que ayuda a promover un vínculo con ese hijo, ¿sí? Si alguno de los que escucha esto y que creció en un hogar, como me pasó a mí, que uno de sus cuidadores primarios, papá o su mamá, era una persona que emocionalmente casi no expresaba nada, entenderá cuánta falta hace eso cuando uno no lo tiene. Digamos, yo tuve un papá hombre que él era muy corto de palabras, y él casi que cuando quería decir te quiero, era que en una fecha especial, en mi cumpleaños o en Navidad o alguna cosa así, me daba una tarjeta y ahí escribe una leyenda. Pero si yo le dijera, venga, tome la tarjeta y me la lee, no, porque él no le nacía hacer eso. Sí, era su forma de expresarme su amor y demás, y bueno, tiempo de calidad. Pero a mí me hubiera gustado, digamos, tener eso, ¿sí? Entonces, a la hora de la verdad, ahí nos damos cuenta que este tipo de estereotipos nos han hecho mucho daño como sociedad, porque entonces casi que perpetuamos ese molde de que si mi papá entonces no expresaba sus emociones, entonces si yo tengo un hijo hombre, tengo que hacer lo mismo.
y no. En realidad sí es importante como pues ser consciente de eso porque lo que les decía, si desde temprana edad, cuando el hijo es un bebé, esa crianza sensible se puede despertar también en papá por cambios que hay en su cerebro. ¿Qué significa? Que pues en realidad, si yo estoy abierta, o digamos, si soy un papá y estoy abierto en mi mente, en mi corazón y me doy cuenta que esto no es cuestión de ser menos hombre por mostrar mis emociones, por querer que mi hijo las muestre, por eh, reconocer que a veces estoy feliz, pero a veces puede que esté enojado o que esté triste o que esté con miedo o que sienta otra emoción y también es válido, ahí uno se da cuenta que pues en realidad eh, por el lugar en el que crecimos todos, crecimos con un sistema de creencias bastante fuerte sobre ese mundo emocional que llamo yo, que simplemente lo que nos hizo es casi que creer que la alegría es la única emoción y el resto no. Si ustedes, digamos, que nos escuchan, vieron la película Intensamente Uno, eh, alegría casi que quería todo el tiempo estar en la vida de Riley, ¿no? De la niña. Y cuando Sí, estaba tristeza o estaba otra emoción, casi que buscaba sacarla, ¿no? Así al instante. Pero al final, ¿qué pasó? Se dio cuenta que es que pueden combinarse. Puede que en un momento sienta tristeza y luego pase a la alegría. Y no está mal. No es algo que yo tenga que desconocer. No hay que, lo que les decía, no hay que caer en reprimir, no hay que caer en negar, en invalidar, en chantajear, en disfrazar esas emociones. Reconozcamos que todas son importantes, todas son valiosas y así como en esas películas, todas tienen un papel importante. Sí, en realidad, digamos, yo siento que el primer paso sería que nos demos cuenta qué creencias construimos sobre ese mundo emocional, ¿sí? Es decir, qué nos decían en algo que yo llamo en esa historia de crianza, qué nos decían en nuestra crianza cuando teníamos alegría. Piensen qué les decían cuando tenían tristeza, cuando estaban enojados, cuando tenían miedo. Si les decían, sí, ay, es que tener miedo es de niñas, pues todos en algún momento hemos sentido miedo y no, no, algunos por de los que supuesto. escuchen esto no son niñas, ¿sí? Sí, El miedo es una y creemos, emoción que nos ha ayudado a tener supervivencia. claro, y crecemos con estas frases que pueden ser muy Uh -huh. normales. Lo que yo invito es a paternar o a maternar con conciencia, de saber que lo que le estás Sí. diciendo a tu hijo, le estás configurando sus conductos neuronales, su este tema cerebral, y es lo que va a hacer, va a buscar o va a sentir o va a querer de sí mismo en un futuro. Pero tú mencionas algo importante, Gina, hacer hincapié antes de pasar a otro tema, la mochila emocional. ¿Cómo nos afecta que nuestro papá fuera ausente o muy autoritario? Porque cada papá, evidentemente, dicen que nadie te enseña a ser padre ni madre, por supuesto, pero venimos con una mochila emocional precargada. Entonces, ¿cómo romper? Esta es la pregunta importante, Gina, ayúdanos. ¿Cómo romper este ciclo sin ser el papá hippie que no pone límites? Porque tenemos la mochila. ¿Cómo sacar unas piedras sí, unas piedras no y llenarla después? Hay algo que yo les digo mucho, Fermín, en los contenidos que yo les comparto en psicoinfantil adolescente, y es que yo me he dado cuenta que no podemos transformar de aquello de lo que no somos conscientes. ¿Qué significa? Que en este tema, por ejemplo, de las emociones, sí es importante que antes de... Mucha gente cree que a veces cuando uno habla del manejo emocional en papás y en mamás es casi que, ok, ¿qué ejercicio hago para manejar mejor mi enojo? Digamos que eso es uno de los últimos pasos, ¿sí? Yo siento que lo primero es reflexionar e incluso lo pueden escribir. A mí me ayuda mucho cuando recién comienzo a hacer estos ejercicios, aterrizarlo en un papel y con un lápiz. Pónganse a pensar qué les decían con cada emoción en su casa cuando ustedes eran niños, cuando ustedes eran adolescentes. ¿Había alguna emoción que no les permitían expresar o que les casi que les quisieran imponer alguna de esas viejas herramientas emocionales que yo les decía antes? Es bueno como primero hacer ese ejercicio de conciencia. Segundo, reflexionen también qué expectativas tenía el mundo, el entorno social en el que ustedes estaban. Es decir,
Yo recuerdo mucho que en mi caso, por ejemplo, cuando yo estaba feliz en el colegio querían estar conmigo, pero cuando estaba triste, no, ¿sí? Entonces, como que lo mandaban a uno los profesores a un lado y casi que decían, no, cuando ya estés bien, vuelves. ¿Cómo era el entorno social en el que ustedes estaban? Llámese casa, colegio, otros espacios. Cuando ustedes sentían cada una de esas emociones, ¿había alguna que no les permitían expresar o que quieran que ustedes se guardaran? ¿Cómo percibían cuando ustedes tenían malestar emocional? Cuando tal vez algo no los hacía sentir bien, los enojaba, los hacía sentir miedo, ¿sí? Importante como revisar ahí eso. Y otra cosa, y esto va a sonar un poco fuerte porque a veces uno no lo aterriza así desde un lugar muy rosa, ¿no? Fermín, yo, digamos, no soy de las que, yo estoy vestida, digamos, de rosa, pero no es que a mí me guste ver las cosas desde un lugar muy rosa porque yo siento que es bueno tener como unas expectativas realistas y aterrizadas, ¿no? Y en cualquier tema de la crianza, pero en cualquier cosa en general. Para poder tener empatía parental, que llaman, con esos hijos, primero tienen que, yo les digo mucho y es, pónganse la mano en su corazón, cierren sus ojos y piensen cuántas veces cuando ustedes tienen alguna emoción, por la situación que sea, ustedes mismos se han tratado fuerte, se han tratado mal. Hace un tiempo, yo, digamos, tuve la oportunidad de darme cuenta que cada vez que yo me ponía triste, yo decía, ay, sí, ve, pero es que mucha boba que me pasó tal cosa, ¿no? Cuando ustedes, por ejemplo, se han sentido tristes por algo, ¿qué se dicen en su cabeza? Cuando Sí, por han supuesto. sentido miedo, ay, no, es que yo soy una gallina, ¿no? A veces se dice mucho, yo soy un cobarde. Cuando yo he estado enojado, ay, no, el típico látigo, no, es que si los hubiera y los es que yo, si yo hubiera hecho tal cosa, yo debía haber hecho tal otra, ¿sí? Esos diálogos internos que uno se dice hoy en día adulto es porque lo construyeron desde esas creencias de su propia crianza, ¿sí? De todo lo que hablábamos hace rato. Sí es importante como revisar eso. ¿Para qué? Para que nos demos cuenta que en la vida, tanto ustedes como yo, no tenemos que hacer 20.000 cosas en el día. A veces sí el día alcanza más que otros días, pero eso depende de muchas cosas, de factores que yo controlo, factores que no controlo, otras personas que están involucradas, pero que es importante que nos demos cuenta que a veces cuando uno explota desde cualquier emoción con esos hijos, dice, ay no, es que, Gina, pero ¿qué hago? Yo tengo que llevarlos al colegio, tengo que hacer las tareas con ellos, tal vez tengo que calentar la comida o tengo que ir a llevarlos a la escuela, listo. Son cosas que uno, digamos, son deberes, pero si se ponen a pensar, no son cosas que uno tenga que hacer, son cosas que uno elige hacer. ¿Por qué? Tal vez porque estoy criando solo a los hijos, tal vez porque son los acuerdos que yo hice con mi pareja, de que yo, no sé, me encargo de llevarlo a la escuela y todas las cosas de la escuela y ella se encarga tal vez de las cosas de la casa. Es decir, démonos cuenta que cuando uno cambia el tengo que por elijo hacer X cosa, ahí todo cambia porque ya uno se da cuenta que no hay una carga, ¿sí? No tengo que hacer nada, ¿sí? Lo único que todos los seres humanos en algún momento tendremos que pasar es por nacer, en la mitad cada quien tendrá digamos, una vida distinta y al final morir. Pero de resto, todos son elecciones. No es que tenga que, ¿sí? ¿Hay obligaciones? Sí. ¿Hay deberes que tal vez yo como papá tengo? Sí. Pero no por eso son cargas que yo tenga que hacer, ¿sí? Y puede que esto los escandalice porque puede que me digan, Gina, entonces no los llevo al colegio, los dejo sin ir al colegio, los dejo sin la comida, los dejo sin la lavada de dientes. No me refiero a eso, me refiero a que lenguaje, porque muchas veces desde lo que yo me digo, tanto mentalmente como de dientes para afuera,
me comienzo a poner cargas en esa mochila, digamos, de la crianza, que lo único que van a hacer es que esto sea más pesado de lo que sus hijos pesan, ¿sí? Muchas Sí, por veces supuesto. la crianza se siente demasiado pesada, no porque sus hijos pesen X cantidad de kilos, no, sino porque yo me pongo la culpa, me pongo la frustración, esos debería, esos si yo hubiera, ¿sí? Esas expectativas sociales, que quiero Claro, casi que hacer y todo en lo que este veo caso, de ese bloguero en redes sociales. claro, perdón que te interrumpa, Gina, en este caso, y mamá es la que siente más peso en el tema de la crianza, porque muchas veces, y no me dejarás mentir, a veces se sienten solas porque a lo mejor papá pues tendrá sus roles y no aportará tanto porque no conoce. La apuesta de este proyecto es que justamente darle herramientas a papá para que se dividan de alguna forma la carga mental. No esperemos que sea 50-50. Tienes unos años para llegar a ese nivel, pero un 80-20, 70-30, dividir la carga mental pues es complicadísima. Y me gustó lo que dijiste. A veces demeritamos el poder de la mente y lo usamos para lo que queremos. Tema de deportivo, quiero hacer un maratón y te mentalizas y tú lo puedes todo, etcétera. Tema de hacer una dieta, un proyecto, todo está en la mente, sí, pero al momento de crear nos olvidamos de este hack mental y también todo está en la mente. Si tú la programas, hay que tener Ujú. paciencia, lo voy a escuchar, lo voy a entender, eso va a suceder, porque configuras tu cerebro a que cuando haga un berrinche, la primera opción es gritar, no, la descartas. La segunda es a lo mejor darle una zamarreada, la descartas. La tercera es respirar y acompañarlo, pues bueno, irás hasta la tercera. Entonces, en esta parte de herramientas, te quería preguntar, ¿cómo le ponemos nombre a la frustración? Yo creo que si empezamos por ahí, lo que acabas de decir, cambiando el chip un poquito mental que nos hemos traído desde la old school, desde hace mucho tiempo, pero si empezamos cambiando un poquito el cómo lo dices, el tema neuronal acciona de forma diferente. Obviamente no es en un día, ponle Ujú. 30, 60, 90, No. pero si ponemos estoy enojado porque estoy cansado, o a veces confundimos el hambre con el enojo o con el aburrimiento. Me dice Tony, ay, perdón, ya lo quemé, pero bueno, algún día escucharé este podcast. Papá, tengo hambre. No, no, no tienes hambre, estás aburrido. Entonces hay que ver qué hacer. No, no cualquier cosa, tengo hambre. ¿Me explico? Entonces, creo, Gina, que si mencionamos o le ponemos nombre o en este enunciado le ponemos un adjetivo calificativo, un circunstancial de modo, un algo, nos ayuda a complementar lo que sentimos. Por ejemplo, estoy cansado, perdón, estoy enojado porque estoy cansado. Entonces aquí nombras, validas y actúas. ¿Estás cansado? Descansa. ¿Estás enojado porque tienes hambre? Bueno, busca alimentarte para que apacigues un poquito esta emoción y no estés buscando quién te la pague, ¿no? Una herramienta de cómo podemos hacerlo Ujú. en el tema que tengamos ya esta carga, ¿cómo podemos aplicar? Démosle una herramienta a los papás. Digamos que ya miramos que es importante primero que revisen sus creencias, ¿no? Hablamos de la empatía, que inicia por esa autoempatía. Ese tercer paso, entonces, digamos, podría ser entonces ya adentrarnos en ese mundo emocional. Hay algo que es bueno que tengan claro, y es que a veces a mí me dicen, Gina, no quiero validarle la emoción a mi hijo, o quiero que mi hijo aprenda a manejar el enojo y no puedo. No sé cómo hacerlo, me cuesta. Me estreso, exploto y bueno, todo se vuelve nada. Eh, yo no puedo heteroregular las emociones de mi hijo, es decir, no puedo enseñarle a regular sus emociones si yo no aprendo primero a autorregular las mías, ¿sí? Entonces, hay algo que yo a veces les recomiendo, Fermín, que hagan por escrito, porque yo digo mucho que es como los notarios, lo que no está escrito es casi como si no existiera, ¿no? Sí. A veces ponerlo en el papel le ayuda a uno como a aterrizarlo. Y créanme, cuando les digo que este ejercicio les va a ayudar a entender muchas cosas que pasan en la casa con sus hijos, de dónde vienen, ¿sí? Yo siempre que puedo esto se los digo porque yo siento que esto es muy valioso y a veces no lo tenemos en cuenta. Van a, van a escribir en una hoja, así digamos la hoja que la tengan acostada en posición horizontal, van a escribir varias columnas. La primera va a escribir emoción, segunda columna, situación, tercera, qué pensé, cuarta, qué sentí físicamente, quinta, qué hice o dejé de hacer. Entonces, vamos a suponer la emoción que a mí más me dicen las familias que sienten es enojo, ¿no? Ay, no, Gina, es que yo exploto cada vez que me dice, no quiero ir donde la abuela.
¿no? No sé qué me pasa, pero eso me sube un calor y explota. La emoción ahí sería entonces enojo. Van a identificar físicamente cuando sienten ese enojo, cómo se siente. Hay personas que dicen, no, siento un calor adentro como si me quemara. Hay otras personas que lo que nos sucede, porque a mí me pasa, es como un dolor de cabeza. Hay otros que les da tal vez, a otros se les da la gastritis. ¿Qué pasa cuando ustedes sienten enojo? Porque en todos no es igual, ¿sí? De nuevo, no todos somos el mismo molde de galleta, ¿sí? Incluso están coparentando con una pareja, así estén ambos coparentando al mismo hijo, no significa que si todos viven en el mismo techo, ella va a hacerlo igual a ustedes. Es bueno como tener eso presente. Físicamente, ¿cómo se siente ese enojo? ¿Sí? ¿Qué sienten? Ay, yo siento un hormigueo. Listo, escriban eso. ¿En qué situación pasó? Ay, no, es que mi hijo me dijo que no quiero donde escriban. Bueno, le dije que fuéramos donde la abuela a visitarla y no quiso ir. Y me dijo que no quiere. Listo. ¿Qué pensaron en ese momento? A veces cuando uno está enojado piensa cosas en esas situaciones, por lo que a mí me dicen, ay no, es que de cuando acá los pájaros le tiran las escopetas. Me va a tocar Sí, enseñarle claro. quién manda en casa, ¿no? Y todas esas frases súper autoritarias que uno escucha todo el tiempo. Ah, no es que a las buenas va a tocar a las malas, también piensan a veces, ¿no? Ok, listo. Aquí recuerden, cero juicios porque no tenemos que aprender a ser compasivos o tener empatía con nosotros mismos. Entonces escríbanlo ahí como salga, no importa. Incluso si se le sale con una mala palabra, no importa, escriban. Ay, es que este hijo es, bueno, ¿sí? ¿Qué sentí? Lo que hablábamos, físicamente, ¿cómo se siente? ¿Qué hice o dejé de hacer? ¿Por qué? ¿Por qué? ¿Qué hice o dejé de hacer? Porque a veces cuando uno siente una emoción, hace cosas o hay cosas que deja de hacer. Yo, por ejemplo, eh, cuando siento enojo, a veces no quiero hablar con nadie. ¿Sí? ¿Por qué? Porque me siento con un dolor de cabeza horrible y yo sé, porque lo he notado bien, que cuando estoy enojada, si alguien quiere hablar conmigo y yo en eso no pongo el límite, pues la situación se va a poner más difícil. ¿Qué hacen ustedes o qué dejan de hacer cuando están con ese enojo? Ay, no, Gina, le grité, cogí el cinturón, cogí la chancleta, o no fuimos donde la abuela, entonces no salió por un mes entero. ¿Ok? Escriban ahí qué es. ¿Sí? Y van a hacer eso de todas las veces que sientan, por ejemplo, enojo. Aquí ponemos enojo porque es la que más, con la que más pasa, pero puede ser con la que ustedes vivan más en su hogar. Cuando ya tengan por ahí varias situaciones de la semana, supongamos 4, eh, van a mirar en todas esas situaciones que pasa, qué hay en común. Es decir, qué factores hay en común en esas situaciones. Porque, por ejemplo, si cada vez que yo siento enojo es porque una persona me dijo que no, llámese que mi hijo me dijo no quiero, llámese que mi pareja me dijo, ay no, ahorita no tengo ganas de hablar, llámese que en el trabajo me dijeron, ay no, ahorita no, hablemos de eso después. Significa que a mí lo que me dispara ese botón o esa reacción en automático es que me digan que no, ¿sí? Porque es importante identificar, porque ahí yo me doy cuenta, cada vez que alguien me diga que no, llámese trabajo, pareja, hijos, como es algo que a mí me cuesta procesar, pues me va a dar enojo. Entonces, al saber eso, yo puedo estar preparada para ver, venga, ¿qué puedo hacer cuando llegue ese enojo para no descargarlo con esos hijos, ¿sí? O con ese hijo. Eh, ¿Por qué? Porque pues digamos que eso solo va a ser la bola de nieve más grande. Porque pueden decir, no, yo la descargué y ya me siento bien, pero a costa del bienestar de ese niño, ¿no? O la relación con ese adolescente. Entonces yo siento que eso es importante como tenerlo ahí como presente, ¿sí? Entonces, ¿qué pueden hacer? Pueden conseguir, digamos, tener esa hoja de papel y llevarla a todos lados y cada vez que sientan ese enojo y claramente se calmen, escriben eso para tenerlo presente y ahí se van a dar cuenta que hay cosas en común de todas las situaciones que a uno le generan enojo. Digamos, yo aprendí a manejar, por ejemplo, mi enojo cuando me di cuenta que cada vez que me prometían algo y no me lo cumplían, eso, ¡pum!, me disparaba. Entonces, ¿qué aprendí? Ok, hay cosas dentro de mi control, otras no.
cuando alguien me prometa algo y no suceda, pues venga y si eso me va a hacer enojo, venga y busco alguna forma sana de manejarlo, ¿sí? Entonces, la idea cuál es, cuando yo ya me di cuenta qué creencias construí en mi hogar cuando era niño, cuando era adolescente, ya me di cuenta, ok, para poder tener empatía con ese hijo, primero tengo que tener autoempatía, es decir, empatía conmigo mismo. Ya aprendí cómo reconocer ese mundo, digamos, emocional a través de ese cuadrito que pueden hacer. Incluso lo pueden tener en una libreta pequeñita que llevan a todos lados. Eh, yo lo que sí les recomiendo es que sea lápiz y papel más fácil en lugar de que sea digital. ¿Por qué? Porque así en realidad sí van a conectar más con el ejercicio que si lo hicieran a través de una pantalla. Eh, ahí luego, ¿qué seguiría? Luego seguiría entonces cómo puedo expresar sanamente eso que siento, ¿sí? Si yo cada vez que siento enojo, caigo en sacar la correa, la chancleta voladora que llaman en algunas casas, o cualquiera de esas cosas, o el castigo, y cojo el cable del televisor y lo guardo, guardo el control y adiós programa favorito de ese hijo. ¿Eso resolvió el problema? Nada, de nuevo, solo hizo la bola de nieve más grande. Por La supuesto. cuestión ahí yo pienso que sería, sí, la cuestión yo pienso que ahí sería más, de alguna forma, saludable de expresar eso que siento, porque sí, yo siento que es importante que reflexionemos lo que yo hago cuando siento cada emoción, ¿ha mejorado o ha empeorado la relación con esos hijos? Si su respuesta es, la ha empeorado, es algo que toca manejar desde un lugar distinto, ¿sí? No porque yo les diga que tengan que ser ese papá perfecto, que no puede cometer errores, todos cometemos errores, sino por el hecho de darnos cuenta que, bueno, transformar esto si ya me doy cuenta que no me ha llevado a nada y si hemos perdido demasiado en cuestión del vínculo con ese hijo. Si yo todo el tiempo soy un papá que cada vez que mi hijo me dice no quiero, lo mando a su cuarto y lo dejo sin cenar. Cuando esté más adelante un poquito más grande y le esté pasando algo difícil, reflexionen, ¿será que me lo va a contar a mí primero o no? Sí. Y ahorita que hice este Probablemente no, ejemplo, por... perdón, y ahora que hice este ejemplo, es lo que tenemos que trabajar, o al menos en lo particular, es lo que trabajo en la confianza y conexión con mi hijo para que hoy me contará una travesura, a lo mejor de la escuela, que se le cayó su lunch o que hizo una travesurilla, ¿no? Pero cuando sea adolescente, sea adulto, pues me encantaría que se acerque a preguntarme cosas que a lo mejor no sean más importantes o no, porque cada etapa de niñez, de adolescencia, adultez, pues tiene sus temas diferentes, ¿no? Pero sí que tenga esta confianza de acercarse a mí, porque sé que papá o lo resuelve o me escucha o cuando menos me acompaña, ¿no? Pero esto, papás, estamos viendo a 18 años, 15, 20, pero se trabaja desde ahorita. Y en esta parte que a lo mejor evaluando las emociones o no, lo que acabas de decir me parece espectacular, pero recomiendas esta parte de el time out, o sea que papá muchas veces se habla que le demos time out al niño, cosa que no estoy muy a favor, pero bueno, en el caso de papá, si sientes que te calienta la cabeza y vas a hacer algo, antes de elegir cualquier respuesta que te dije antes, ABC, te vas, no sé, 2 minutos, sales a dar la vuelta, respiras, tomas agua, o sea, que se te baje, creo que esa parte es importante, esos segundos después, si prolongas la reacción, quizás sea una mejor elección. Uh -huh. Sí, en realidad digamos, es cierto. Eh, a todos nos calma cuando estamos alterados de las emociones algo diferente, ¿sí? Hay personas que se calman caminando, otras tal vez escribiendo porque llevan un diario de sus emociones, hay otras que haciendo yoga, meditando, haciendo ejercicio. Lo importante es que se den cuenta es que cuando uno está alterado, está así todo el tiempo, cabeza caliente, el cuerpo está muy activado, tenemos que bajar los niveles de activación, ¿sí? ¿Para qué? Para luego, en realidad, sí tener lo que llaman la cabeza un poco más fría, ¿sí? Porque uno con la cabeza caliente puede decir y hacer cosas que luego la mente. Decirle, ay, no, yo en qué momento tuve hijos. O no, yo en qué momento, eh, qué sé yo, eh, cualquier cosa, ¿sí? O sea, en realidad digamos que
importante que nos demos cuenta que pues habrá momentos en los que sí nos acordaremos de eso. Y no les voy a mentir, va a haber momentos en los que igual voy a explotar y ya a los segundos comienzo a caer cuenta, uy, venga, esto es lo que decía Gina, que pasaba a veces que uno, digamos, se altera. Ok, cuando yo me altero y ya los segundos después me doy cuenta y ya estoy calmada, ¿qué puedo hacer? De nuevo, somos seres humanos, a veces nos equivocamos, podemos reparar, bajar esa altura de ese hijo, descríbanle lo que pasó. Llegué muy alterada del trabajo porque tuve X gente, allá no lo saqué y injustamente lo saqué contigo, quiero pedirte perdón, me comprometo a, cuando haya problemas en el trabajo, pues eso lo manejaré allá, pero venir aquí, digamos, más tranquilo, y si tal vez estoy un poquito alterada, en ese momento no hablo contigo y me voy un momento al baño o a dar una vuelta como para calmar y ahí sí retomar las cosas contigo. No es algo, digamos, que tú hayas hecho mal, no es que no te quiera, simplemente que pues a veces me cuesta manejar mis emociones, que yo siento que eso es importante decírselo, porque los hijos aprenden más por el ejemplo que por todas las cosas que uno les diga. El ejemplo, digamos, que arrastra mucho más que cualquier manual de 2000 cosas que le digan a esos hijos. Entonces, si ese hijo se da cuenta, venga, mi papá a veces explota conmigo, pero me pide perdón, ¿qué va a aprender cuando tal vez él en algún momento algo no le sale como quiere en su juego y se frustra y me empuja? Ay, papá, perdón. Va a reparar como yo lo hice con él. Y yo lo he visto mucho. Uno ve eso demasiado. ¿Por qué? Porque lo aprendió de mí. Sin que yo le diga, voy a hacer esto para que lo hagas. No, sino lo aprendió a través de sus sentidos. Se dio cuenta, venga, cuando mi papá no sabe manejar sus emociones, me pide perdón. Me dice que va a ser diferente la próxima vez. Entonces, cuando ese hijo más adelante ya tenga un poco más de claridad, digamos, no cuando estén esos 2 años, no esperen que esto pase cuando tenga 2 años y estén esos desbordes emocionales, no, sino para ya cuando tenga 6, 7, ya tenga un poco más claridad de esas cosas, puede que diga, ay no, mamá, perdón, es que te empujé, pero no quería empujarte, sino que estoy molesto porque en el colegio una profesora me dijo algo que me puso triste en mi tarea, me esforcé mucho y ella no vio su esfuerzo. Ok, hijo, lo entiendo. Una vez, eh, puedes decirme, mamá, no, ahorita no quiero hablar, quiero estar solo porque pues me pasó algo en el colegio que me puso molesto. Listo, pero no tienes por qué empujarme. Y ya, Sí, sí, y digamos, permíteme. en lugar de uno tomarse las cosas personal. Sí, y papás, quiero decirles algo muy importante. Papá, tienes que fallar. Y papá es con P, no de perfecto, sino estar presente. Y como dijo Gina, nos vamos a equivocar, nos vamos a desbordar y es importante que no nos vean como superhéroes, porque si no dejo que mi hijo me vea llorar, ni que me vea expresar mis emociones, ni le pido disculpas porque papá no puede fallar. Ok, crecerán con ese ejemplo y el día que ellos fallen, lo primero que viene a su cabeza es, mi papá no me quiere porque rompí el molde que es lo que él tiene. Si ve que fallamos, que lloramos, que Sí. pedimos perdón, como lo dijo Gina, lo van a intentar hacer o lo van a replicar. Ujú. Recuerden que a los hijos no se les educa, se les inspira con el ejemplo, ¿ok? Y esto es muy importante porque tienen que ver y no pasa nada, ni te hace menos papá, ni más papá, ni nada. Bueno, sí te hace más papá, perdón. El que le pida disculpas en la noche, lo está yo bañando y claro está, ahí está, otra frase que es de las que más me marcan la cabeza, es tu hijo no te molesta, tu hijo no te frustra el trabajo, te frustra el contexto, métanse a bañar, ellos están jugando, jiji, jajaja, tengo 2 hijos de 6 y de 7, están jugando en el baño, y obviamente yo llego estresado, pero no por ellos, o sea, ellos fueron la gota que derramó el vaso, y como lo dijimos al principio de este podcast, buscas quien te la pague, pero hay que identificar, o sea, qué te mantiene así. Obviamente en el jiji, juju, ya Ujú. era tarde, entras a ver, obviamente pues, no les insulté, pero pues levantas la voz, jalas la cortina del baño, o sea, ellos ven que no es una actitud normal, ¿no? Y pues se quedan así con un poquito de miedo, ¿no? Nos dormimos, tengo uno en un brazo, otro en el otro brazo, y les digo, oigan, chavos, una disculpa, la verdad es que no está bien gritar, mal manejé mis emociones,
venía un poquito cansado por el trabajo, por la chamba, digo, no era cosa de ustedes, les pido una disculpa, no fue la mejor reacción. Entonces, pero les prometo que mañana trataré de ser mejor papá. ¿Cuál fue su respuesta? Me abrazaron y me dijeron, pero ya es el mejor papá del mundo. Digo eso, aparte que me rompió. Dices, sí, hijo, Qué te quiero lindo. mucho y nos vemos mañana. Afortunadamente la vida nos da una oportunidad para volverlo a hacer. Ahora ya soy más paciente, más tranquilo. Llevo 7 años ya como papá y muchas prácticas y como todo, son hábitos, son prácticas. Pero sí, la verdad es que Gina tuvo una buena experiencia al poderme abrir, doblar con mis hijos y pedirles perdón. Sí, en realidad digamos que es bueno que tengamos en cuenta algo, y es que así como uno puede ser un ejemplo de cosas buenas, puede ser un ejemplo de cosas que tal vez no quisiéramos que esos hijos aprendan. Por ejemplo, les voy a poner un ejemplo de algo distinto de emociones y luego uno de emociones como para que lo tengamos más claro. Vale, vale. Lo típico, a veces llega a la casa de uno alguien que uno no quiere ver. Entonces, yo, papá, le digo a mi hijo, ay no, dile a, qué sé yo, dile a Ana que no estoy. Y mi hijo ve que yo estoy en la casa, ¿no? Entonces contesta el citófono y dice, no, dice mi papá que no está, ¿no? El punto es que, bueno, el punto es que él quería negarse con esa persona, ¿no? Porque no quería verla. ¿Y qué pasa entonces cuando tal vez más adelante ese hijo no quiera ver a alguien, si aún cuando esté en la casa? Ay, no, mamá, dile a mi abuelita que no estoy, dile que no estoy. No quiere, sí, porque no quiere pasar a hablar con ella, porque le viene con el discurso así súper extenso y no quiere. Y dirán, ay, no, Gina, pero es que no sé de dónde hizo eso. De nuevo, muchas cosas que esos hijos hacen, la respuesta está en esa persona que está aprendiendo cada día que ustedes ven todos los días en el espejo. ¿Sí? Que nunca va a ser perfecta y la idea no es que seas el superhéroe como dice Fermín, pero sí es importante que sepan que si yo le enseño a mi hijo, por ejemplo, en las emociones, que yo todo el tiempo me las guardo, las reprimo, ¿qué va a aprender ese hijo? Va a aprender a guardárselas y puede que en algún momento incluso comience a caer en trastornos de conducta alimentaria más adelante porque se come sus emociones, literal. Si yo estoy triste y busco disfrazar mis emociones con cualquier cosa, alegría o cualquier otra emoción, ese hijo va a creer que está mal sentir miedo, tristeza, Uh, enojo y tiene que ponerse siempre esas gafas de alegría, ¿no? Esa máscara de alegría. Así por dentro esté sufriendo y reflexione. ¿Cuánto no ha aumentado desde pandemia los casos de suicidio en menores de edad? ¿Mm? No porque antes no existiera, sino porque hoy en día tal vez desde un hogar en el que no hay buena confianza, no hay buena comunicación, los papás dicen, no, pero es que no entiendo de dónde vino porque siempre se veía feliz. ¿Qué pasó? Cayó en disfrazar esa emoción cuando por dentro realmente sentía tristeza. Si yo todo el tiempo le digo a ese hijo cada vez que está asustado, ay, no, pero no seas tan gallina, solo es que metas la mano, qué sé yo, metas la mano ahí donde están los gusanos y resulta que le causa mucha impresión eso y no lo quiere hacer, pero como papá lo hace, entonces pues casi que tiene que hacerlo. ¿Qué va a pasar? Va a sentir que tiene que complacer más adelante, que tiene que complacer a los demás por amor, por afecto. Miren lo fuerte de esto, porque en una relación de pareja, ¿cuántas personas caen en relaciones de pareja que llaman hoy tóxicas? Simplemente por complacer al otro, hacen y dicen todo lo que él quiere, así se desconecten de su esencia, ¿sí? ¿Cuántas veces, por ejemplo, yo he caído, piensen en chantajear esas emociones de hijo para que salte de una emoción a otra? Ay, no, no te sientas mal, ven y vamos a comprar ese helado y ya, esa tristeza queda en el pasado. Y entonces luego, cada vez que más adelante se sienta triste, va a caer en buscar, llámese juegos de azar, compras, cualquier adicción a alguna sustancia o cualquier conducta adictiva para anestesiar lo que genuinamente sienten. Si se dan cuenta, muchas de las cosas que uno de adulto tiene que trabajar, tiene que sanar, es por cosas que en la crianza
de cada uno de nosotros sucedió. Entonces, la cuestión con esto no es que salgan y comiencen a reclamarle a sus papás, a sus mamás, no, sino que se den cuenta de dónde viene y que reflexionen, a ustedes les gustaría hacerlo así, tal cual como fue, digamos, en su propia crianza, porque reflexionen cuánto nos gusta trabajar, llámese terapia, otros trabajos con otros profesionales para tener relaciones medianamente saludables. Mucho. ¿Mm? Y digamos, por eso de que yo sea psicóloga no significa que no me ha pasado, a mí me ha pasado también. Y eso ha sido lo que a mí me ha estrellado, e incluso por eso es que muchas de las formaciones que yo ofrezco nacieron por mi propia historia, ¿no? Entonces, yo siento que es importante darnos cuenta de eso porque esa paciencia que tú me preguntabas al inicio de este episodio, eh, digamos que ahí sí podríamos hablar de paciencia, pero dándonos cuenta de todo el camino que hemos recorrido acá, que no, uno, no es de la noche a la mañana, dos, no va a ser 24 horas los 7 días de la semana, y tres, habrá momentos en los que no voy a tener paciencia, ok, en ese momento no me voy a dar látigo, puedo ser compasivo conmigo, eh, reparo con ese hijo, habrá momentos en los que sí puedo ser paciente, genial, me puedo dar la palmadita en la espalda porque lo logré. Va a haber situaciones que van a ser más retadoras que otras para cada uno de los que escuchan esto, porque eso ya depende de lo que les decía, que disparan los botones de cada uno. Todas las situaciones, a todos no nos detona que nos digan que no, pero hay personas que sí. Hay otras personas que tal detonan, no sé, como les decía en mi caso, que no nos cumplan algo que nos dijeron. Y así habrá muchas situaciones que a cada uno lo detonan, que son muy diferentes. Todo depende mucho del entorno donde uno está y de las expectativas que uno tiene. Yo siento que ahí es importante que nos demos cuenta de dos cosas. Uno, nada de lo que pase con esos hijos en el tema de las emociones, que a veces les cuesta más, menos que otros días manejarlas, no se tome nada personal. Si sus hijos les dicen, ay, no quiero, ay, no, mamá, no quiero hablar ahorita y ese adolescente azota la puerta y se ponen los audífonos, pues digamos que eso daría para otro tema, pero el punto es que no es algo en contra suya, ¿sí? Que si, que si en algún momento tal vez no sé, ustedes se enojaron con su hijo por algo, no significa que su hija sea ese enemigo que conducta, que yo tengo que ver cómo la elimino, el costo que sea, y caigo en esos tratos severos, que eso solo va a afectar la conexión y el vínculo con esos hijos, no es algo que yo les recomiende, porque incluso a mí me lo escriben todo el tiempo. Entonces, pero pues sí podemos ser pacientes, sí, cada día será más fácil que el anterior, sí, cuántos días, semanas, meses, años me va a demorar. Yo no les voy a dar una varita mágica, primero porque yo no soy una madrina y segundo porque no tengo la fórmula secreta para todas las personas que escuchen esto, porque todos estamos en lugares distintos. Algunos tienen un hijo, otros tienen dos, algunos están criando con pareja, otros están criando maternidad autónoma solos. Algunos se separaron o se divorciaron, otros están, digamos, en paz. Bueno, te perdí un poquitito, Gina, en lo que vemos el tema del audio, quisiera preguntarte igual lo que comentabas al inicio, que son, hoy tenemos unos niños pequeños, ¿no? Evidentemente, cuando ya van creciendo, pues este podcast ya va a tener que modificarse a un tema más superlativo. Pero en el caso, ¿cómo podemos manejar las emociones con nuestros hijos? Porque evidentemente a los hijos no se les educa, se les inspira con el ejemplo. Entonces, hacer de alguna forma u otra que vean que nosotros las manejamos, las gestionamos, porque no podemos exigirle, papás, creo que es un error que cometemos. Bueno, que cometo, hablo en primera persona y seguramente alguien se identificará conmigo, que cometo es que le pido a mis hijos que gestionen sus emociones cuando no me ven a mí hacerlo el 100% de las veces, ¿ok? Entonces, Gina, a través del juego, estoy seguro, tú dijiste que eres más visual, hay gente que es visual, auditiva, kinestésica. Partamos de eso, descubramos cómo es nuestro hijo y yo creo que a través del juego nos pueden decir muchas cosas. A veces un dibujo de un monstruo, el miedo o cómo representa el enojo, la alegría,
nos puede decir mucho. Quizá no sabemos, bueno, esos dibujos, preséntenselo a una experta, a la escuela o algo así, para que nos orienten y podamos trabajar en eso. Entonces, papás, yo me quedo con ese tema a través del juego y volvemos al punto principal, que estás jugando con él y estás haciendo tiempo de calidad y no de cantidad. Si es de cantidad y calidad, que mejor, pero a veces los papás tenemos otros pendientes, la casa, el trabajo, muchas cosas, entonces apostémosle más a tener tiempo de calidad y no de cantidad. Entonces, el resumen es tener un juego, un espacio con nuestros hijos, estar 10 minutos, 15 con ellos, pero que te sientan la presencia 100%, estar. Y estar significa, lo he hecho en varios podcasts, físicamente ahí, emocionalmente ahí, y te sientan, ¿ok? Y lo podemos saber, ¿no? Con adultos, ¿cómo te sientes cuando platicas con un amigo que tiene el teléfono en la mano y le estás contando tus temas, tus proyectos, tu todo? Sientes que, oye, gracias por escucharme, pero me gustaría que me escuches con los ojos. Esa frase me encanta, que me escuches con los ojos. Mismo caso, a nuestros hijos les encanta, les fascina y les abona muchísima conexión y autoestima que nosotros los papás los escuchemos con los ojos. ¿Ok? Entonces, por ahí a mí me encantaría que tengamos esta oportunidad con nuestros hijos de jugar con ellos para sacar información muy valiosa. Y para resumir este mensaje, no se trata de no sentir, sino de gestionar. Lo repito porque me encantó, no se trata de no sentir, sino de gestionar correctamente las emociones. No podemos evitar que las tengamos, tenemos que transitarlas, tenemos que pasar a través de ellas, ¿ok? Y nuestros hijos también. Pero permitamos como adultos fluir, experimentarlas, saber qué tanto nos complica gestionarlas para ahora sí, ya que tengamos esta maestría en gestión de emociones, bueno, con la licenciatura basta, ya podemos pasarle esta feta de forma correcta a nuestros hijos. Recuerden, como ellos vean, le podemos hablar y le podemos poner cursos de gestión de emociones, no lo van a entender a menos que papá, cuando tengan un tema, puedas gestionar correctamente las emociones. ¿Ok? Así que el reto de esta semana, para terminar ya el podcast con, ya dijimos muchas herramientas, ahora vamos a ponerlas en práctica para que realmente valga la pena este tiempo que estuviste con nosotros, es nombrar 3 emociones que no sean enojos. Identifícalas en tu día, número 1, identificarlas en tu día. Y número 2, platicarlas con tus hijos. Oye, Fermín, fíjate que a veces no tengo chance de gestionar las emociones o que mis hijos vean que estoy platicando las emociones. Invéntalas. Camino a la escuelita para que ellos escuchen o conozcan más emociones en el repertorio y no solamente feliz y triste. Platícales. Híjoles, les comento una anécdota. Estamos yendo a la escuelita. Yo los llevo a la escuela casi diario, cosa que me encanta, me fascina, es el tiempo que tengo con ellos. Y les digo, oye, Tony, oye, Mau, híjole, me siento un poco frustrado. Papá, ¿qué es la frustración? Bueno, ahí, pues, San ChatGPT me ayudó a describírselos la frustración a niños de 6 años. Y les dije, es que, pues, tenía yo un negocio, al final se cayó porque mal empleé una póliza, no sé qué, etcétera. Entonces me siento un poco, bueno, no te preocupes, saldrá para la siguiente. Y ellos te coachean, ¿no? Siguiente día, híjole, hoy me siento un poco ansioso. Ansiedad, ¿por qué? Porque voy a grabar un podcast y es con esta persona y vamos a platicar de esto, porque ellos saben que tengo un podcast de papá, no saben a ciencia cierta qué es, creen que soy youtuber, pero no. Pero les explico, tengo ansiedad porque es un tema que no domino, que me gusta mucho, y les cuentas tu día, y esto aparte que suma por lenguaje de emociones, conocen qué más hace papá. Entonces, Gina, les comentaba yo a los papás que les dejamos de tarea reconocer 3 emociones, además del enojo, y no solo que las identifiquen, sino que las platiquen en un momento del día con sus hijos. Sí, y algo que yo siento que les puede ayudar, que yo les recomiendo mucho a las familias para muchos temas, Fermín, es usen llámese alguna película, algún cuento, algo que les guste a sus hijos y de ahí los personajes y ahí ven lo de las emociones, ahí les puede ayudar. Ay, ¿cómo viste, por ejemplo, y nos hablemos intensamente, cómo viste alegría? Ay, alegría no estaba muy alegre cuando, qué sé yo, salieron del cuartel general, por poner cualquier ejemplo. Ok, ¿por qué se sintió así? Y como le habló a tristeza, ¿tú crees que eso fue respetuoso, no fue respetuoso?
No, mamá, eso no fue. ¿Sí? O, por ejemplo, cuando salgan sus hijos de la escuela y lo vayan a recoger, que esa información está toda fresca de lo que le pasó en el colegio, pregúntenle, hijo, pero no le digan, hijo, ¿cómo te ves? Porque les va a decir bien. Y ahí se acaba la conversación, sino pregúntenle, ¿qué hiciste hoy? ¿Y con quién platicaste? ¿Cómo te sentiste? Ay, mamá, hubo un momento del día en que sentí algo raro porque mi amiga me dijo que no me quiere y eso como que me molestó y le empujé. ¡Ah! Mi amor, eso que sentí se llama enojo porque hizo algo que no te gustó. La próxima vez puedes decirle, Ana, ¿por qué te enojaste conmigo? ¿Sí? En lugar de empujarla porque ella no le gustó que le empujaras. O sí, ¿qué cara hizo cuando le empujaste? No, se enojó y se fue. ¿Ves? Eso significa que no le gustó. Ahí le enseña de emocional, cómo se llama cada emoción y un poco de empatía, ¿sí? Que hay algo que quiero decirles al final. Eh, todos los hijos no se tienen empatía igual. Algunos hijos en algún momento necesitarán simplemente que yo esté ahí al lado en la situación. Otros necesitarán un abrazo, contacto más físico. Otros necesitarán más una palabra. Otros necesitarán que simplemente yo esté ahí. Cada vez la que necesitan depende de la situación, sus hijos mostrando cuál llave para abrir esa empatía con ese hijo les sirve. En algunas situaciones les servirá más una que las otras, ¿sí? Algunas, digamos que eso ya depende cómo sean sus hijos, porque hay hijos que son mucho de contacto físico, otros no. Hay otros que les encanta que les hablen, otros no. Eso depende de cómo es su hijo en términos de temperamento, de su tema sensorial, de sus características más individuales. Sí, por supuesto. Y creo que Gina, este tema ha sido muy importantísimo. Papás, recuerden que no solamente con este podcast ya van a mejorar el tema de las emociones, no. Evidentemente nadie te enseña a ser papá ni mamá, pero está en nosotros la voluntad de querer serlo, de pretender serlo y buscar espacios como este, como el de Gina, documentarse. Y qué mejor que un podcast mientras estás manejando por la calle o en el gym, escúchanos. Y si algo te llamó la atención, ahora sí investiga más a fondo sobre esto. Evidentemente recomendado entrar a la cuenta de Gina, se la repito, @psicoinfantiladolescente, échate un buen rato ahí, ahora sí vale la pena que scrollees y que pases todo el tiempo ahí, ¿ok? No quiere decir que TikTok esté mal, pero bueno, qué mejor que estás por post, que te dejen alguito, y te digo, no es cosa de un libro ideal que leas, pero si te lees un reel, un post o algo que te permita sacar esa chispita o cambiar un poquito el mindset o cambiar un poquito los hábitos, créeme que harás una gran diferencia con tus hijos. Gina, te agradezco muchísimo esta luz, este conocimiento para los papás que estamos en esta aventura de ser padres, para las mamás también, y te agradezco mucho el espacio para este podcast. Gracias a ti, si me hace ahí un redondito, solo quiero decir que con Por ahí, perdóname, escuchaba un poquito mal el tema de tu micro, ¿ok? Y mientras Gina repara el tema de su micro, les recuerdo, papás, las redes sociales de Papá en Casa. Estamos en Instagram como @papaencasa_ el reto de conectar, TikTok, Facebook, YouTube y ahora en Spotify. Así que pongan suscribir para que no se pierdan ningún capítulo, porque voy a entrevistar a papás, mamás, psicólogas, doctores, maestras y muchos más. Y pues bueno, Gina, perdóname, ahora sí. No te escucho, Gina. Bueno, ahorita en lo que repara Gina el teléfono, les decía que el tema de crecer también es cosa de adultos. Así que a un temita con el micrófono de Gina. Yo me despido por ella. Está encantado de que esté con nosotros el día de hoy. Le recordamos sus redes, @psicoinfantiladolescente, @papá en casa el reto de conectar. Y recuerden, papás, papá no es con P de perfecto, es con P de estar presente y todos los días hacer algo por ser mejor papá. Nos escuchamos el próximo capítulo. Síguenos para que no explotes el día de mañana. Nos vemos. Papá en Casa fue presentado por Asegúrate Hoy, Hazlo, Fundación Lilo, Boston's Pizza, Avena Rivero, Aló Mérida, Santa Clara y del Valle.